Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La reacción de las víctimas de los secuestros de las FARC en Colombia tras conocerse en las explicaciones que este grupo entregó sobre este delito de lesa humanidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La noticia, la polémica versión que es estudiada por la justicia transicional reconstruye las condiciones en las que fueron mantenidos los plagiados. Contrario a lo que han denunciado sus víctimas, las FARC aseguran que siempre le respetaron su dignidad humana y que herramientas de tortura como las cadenas solo fueron utilizadas, según ellos, para impedir una fuga que pusiera en riesgo sus vidas. El punto clave de esta noticia: quienes sufrieron estos vejámenes han denunciado en las últimas horas que el escrito está lleno de falsedades y que se trata de una versión maquillada que omite de manera intencional la crueldad de los tratos y castigos inhumanos que recibieron durante el cautiverio. Una de estas víctimas que hace parte de este proceso es la candidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por parte de las FARC. En unos minutos estaremos conversando con ella. Con desgarradoras imágenes como estas, el mundo entero conoció el flagelo al que fue sometida por la entonces organización criminal de las FARC. Durante 6 años, 4 meses y 9 días, la ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, sufrió el cruel cautiverio hasta que la histórica acción militar denominada Operación Jaque le devolvió la libertad, no solo a ella, sino a 7 militares y 4 policías y 3 contratistas estadounidenses el 2 de julio de 2008. 10 años después, Ingrid, como otros sobrevivientes y víctimas del atroz crimen del secuestro, narraron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, las atrocidades que vivieron a manos de las FARC. Yo acuso a las FARC de tortura psicológica contra mí y contra mi familia. El propósito de esta diligencia es notificar a los comparecientes el inicio del caso 001. Dentro del denominado por la JEP caso 001, abierto por retención ilegal de personas, también han comparecido parte de los exjefes de la guerrilla de las FARC a entregar sus versiones colectivas. Versiones que sobre el caso de Ingrid Betancourt han causado una fuerte polémica. El recuento de lo que, según el antiguo bloque oriental de las FARC, ocurrió con el secuestro de la ex candidata y otros compañeros de cautiverio como Clara Rojas fue publicado el 22 de febrero pasado por el diario El Espectador. Diario El Espectador, febrero 22 de 2020. En su evaluación del caso, las antiguas FARC manifestaron que fue necesario revelar los mandos encargados de las retenidas desde la perspectiva de que no se podía permitir la muerte de Ingrid Betancourt por su altísimo costo político. En tal sentido, para evitar fugas fue necesario el uso de cadenas, especialmente en las noches. Según el relato de los ex jefes de las FARC, los reclamos de Ingrid y Clara, por ejemplo, ante las dificultades para asearse en público, fueron, según ellos, atendidos. A mí me duele que en Colombia se nos haya cerrado el corazón, se nos haya endurecido el entendimiento. Por eso se construyeron 2 casas de madera en las que solo podían entrar Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Ante la presión militar hacia agosto de 2003, fue necesario enviarlas al bloque oriental, a una zona donde las comunicaciones estaban prohibidas por riesgos de seguridad. En consecuencia, a mediados de 2004, fue necesario quitarle los radios en los que escuchaban noticias porque la fuerza pública podía ubicar los campamentos.
Los requerimientos, que incluían cremas solares y antiarrugas, les fueron entregadas en distintos momentos. Sobre las condiciones en los campamentos de los secuestrados, esto dijeron las FARC ante la JEP. El campamento quedaba entre el río Tunia y el río Lobos, 10 minutos de un caño que la guerrilla la bautizó como el Caño de la Cárcel. Era una instalación de madera con techo de zinc, con camarotes en su interior y colchonetas individuales. A un lado estaban 7 políticos y 3 norteamericanos, y al otro 27 militares y policías junto a Alan Jara. En total eran 38 retenidos en ese lugar. Por fuera de los dormitorios había un patio para lavado, tendido de ropa o hasta para ejercicios de yoga. Acerca de un recorrido que duró más de un mes en medio de operativos y bombardeos militares que los secuestrados calificaron como la Marcha de la Muerte, así fue narrada la historia por los ex-FARC. En ese duro periplo, los prisioneros marcharon encadenados de a 3 para evitar fugas o incidentes. Inicialmente, Ingrid Betancourt fue separada de los demás con guardias mujeres. Era la única, pero a petición de ella misma, según la antigua guerrilla, la volvieron a juntar con los demás. Eso implicó que tuviera de nuevo guardias hombres. Este hecho pudo generar incomodidad a Ingrid Betancourt en momentos del baño o de hacer sus necesidades, pero no podíamos dejarla hacer esas actividades sin guardia, más cuando ella había aprovechado en el pasado momentos así para tratar de fugarse. Bueno, y esa fue la versión que entregaron las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por esa razón los invito para que participen a través de redes sociales utilizando la etiqueta numeral La Noche Secuestros FARC. Numeral La Noche Secuestros FARC. Vamos hasta ahora a la ciudad de París. Para mí es un gusto saludar en esta noche a Ingrid Betancourt, a quien conocí hace cerca de 18 años a través de la radio. Yo trabajaba en Las Voces del Secuestro, un programa radial, y ella al otro lado de un radio en lo profundo de la selva nos escuchaba cuando estaba secuestrada. Hoy tengo la oportunidad de entrevistarla nuevamente. Ella está en libertad, nos está acompañando desde la ciudad de París. Y como siempre, Ingrid, es un gusto tenerte aquí en este programa La Noche, donde en muchas ocasiones has tenido la oportunidad de estar. Bienvenida a este programa. Es increíble oír tu voz de nuevo, así como sin verte, pero oyéndote me da un escalofrío. Mil gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. No, a ti, Ingrid. ¿Por qué ese escalofrío? ¿Qué te recuerda este momento periodístico que estamos viviendo acá? Cuéntale tú a los televidentes. Pues bueno, porque es que las noches del secuestro fueron nuestra ventana al mundo durante muchos años. Es decir, ustedes nos trajeron el contacto con nuestras familias, con lo que estaba pasando afuera, la esperanza, sentirnos seres humanos, que nos querían, que teníamos una familia. Y yo creo que sin eso de pronto, es decir, me pregunto si hubiéramos salido con la capacidad de vivir normalmente después. Yo creo que eso ayudó a que el trauma fuera mucho menor. Así fue, Ingrid, tal y como lo relatas. Nosotros detrás de un micrófono, con las familias, en este caso con tu mamá, con tus hijos, y ustedes en lo profundo de la selva, aferrados a un radio, esperando atentos el momento de recibir un mensaje de aliento. Pues bien, Ingrid, esta semana hemos vuelto a esos dolorosos recuerdos. El país, Colombia, conoció la reconstrucción que hizo las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre tu secuestro, lo que sucedió en cautiverio y el trato que ellos te dieron. Quiero que comencemos hablando de lo que piensas, las reflexiones que tienes ante esta declaración que han entregado las FARC respondiendo a las víctimas. A ver, pues me llama mucho la atención que es como si se hubiera congelado el tiempo. Es como si el proceso de paz no hubiera existido y como si toda la reflexión en torno a los actos criminales que se cometieron no hubieran pasado por el filtro de la paz, es decir, del reconocimiento del daño que se ha hecho. La declaración de las FARC corresponde al discurso político que tenían cuando eran las FARC secuestradores en la selva.
no puede ser ese discurso, el de las FARC, hoy partido político, en un proceso de paz. Y por eso yo creo que para mí me sorprendió mucho. Adicionalmente, veo que hay elementos de la narrativa que no se compadecen con la verdad y que por más de que son detalles, sí tienen siempre una intencionalidad que es la de presentar a las FARC como no culpable o como menos culpable, es una verdad acomodaticia, donde se vuelven a revisitar los dramas que vivimos, pero siempre poniéndole una capa, un barniz de presentabilidad, y no la tiene, porque fueron crímenes lo que se vivieron, de los cuales nosotros fuimos víctimas. Entonces yo creo que eso hay que decirlo y hay que hacerle un llamado de atención a las FARC y pedirles que simplemente ejercicio con el Tribunal de Justicia digan la paz sin tratar de mejorarla o de maquillarla. Ingrid, en esta declaración que estamos analizando el día de hoy, en la parte final ellos piden perdón, pero llama la atención que en el resto de la carta lo único que encontramos es una justificación de cada acto de crueldad que realizaron contra ustedes, los secuestrados. A tu juicio, ¿esto es o no una petición real de perdón? A ver, yo creo que ellos tienen la intención de decirlo. Y ellos dicen que piden perdón y que ellos son conscientes del mal que hicieron y de los años que nos hicieron perder. Y eso está bien, y eso hay que reconocerlo. Pero también en la narrativa de los sucesos tratan de presentarse como los buenos del paseo, por ponerlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, van a decir, sí, nosotros efectivamente encadenamos a Ingrid Betancourt por el cuello, pero lo hicimos porque ella trató de escaparse y lo hicimos para salvarle la vida, para protegerla. Y obviamente eso no es verdad. Yo tenía el derecho, como secuestrada, de ir a buscar mi libertad y de correr los riesgos que yo hubiera pensado necesarios para poder recobrar mi libertad. Cuando ellos me recapturaban, ellos no estaban pensando en salvarme la vida, sino en mantener el producto de mi secuestro, el activo de mi secuestro, mantenerlo en sus manos. Y no era para protegerme, porque ellos muy claramente habían dicho que si el ejército trataba de liberarnos, nos iban a matar. Y lo hicieron con los diputados del Valle, lo hicieron con el exministro Echeverry, con el gobernador de Antioquia. Es decir, estos no son supuestos, estos no son especulaciones. Entonces yo creo que es importante pedirles que se ciñan a la verdad sin tratar de dar explicaciones que no son ciertas, en este caso en particular. 23 de febrero de 2002, municipio de La Montañita, departamento de Caquetá, Colombia. Transcurría un sábado más de los muchos que llevaba dedicando a su campaña política por la presidencia de Colombia. Pero aquel sábado significó para Ingrid Betancourt el inicio de los años más difíciles de su vida. Esa mañana fue secuestrada por las FARC cuando pretendía llegar por carretera a la población de San Vicente del Caguán, al sur del país. 82 días después de su plagio, estas imágenes comprobaban al mundo lo infame de la práctica del secuestro por parte de esa guerrilla. Como pueden ver, estamos vivas. La dureza del cautiverio es inimaginable para quien no lo ha vivido, y en el caso de Ingrid, su familia apenas pudo hacerse una idea de lo que solo ella en carne propia vivió. No tengo ganas de nada, creo que es lo único que está bien. No tengo ganas de nada porque aquí en esta selva la única respuesta a todo es no. Es mejor entonces no querer nada para quedar libre al menos de deseos. 12 hojas escritas de su puño y letra y dirigidas a su madre, Yolanda Pulecio, tras 5 años y 8 meses de cautiverio, conforman un relato desgarrador. Como te decía, la vida aquí no es vida. Es un desperdicio lúgubre de tiempo. Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre 2 palos, cubierta con un mosquitero o con una carpa encima, que oficia de techo, con lo cual puedo pensar que tengo una casa. Cada uno de los 2.321 días que permaneció bajo el yugo de las FARC, encerrada en jaulas de púas o atada con cadenas, recordó a sus hijos. En cada cumpleaños les canto el Happy Birthday. Solicito que me permitan hacer una torta, pero desde hace 3 años siempre que pido la respuesta es no.
Igual, si traen una galleta o una sopa, cualquiera de arroz y frijol, que es lo usual, con eso hago de cuenta que es una torta y le celebro en mi corazón su cumpleaños. A su hermana. Necesito hablar con ella de todos estos momentos y abrazarla y llorar hasta que se me agote el pozo de lágrimas que tengo en el cuerpo. Y a su papá, de quien no pudo despedirse en su último día de vida. Casi me enloquezco con la muerte de mi papá. Nunca supe cómo fue, quiénes estaban, si me dejó un mensaje, una carta, una bendición. Pero lo que me ha aliviado mi tormenta es pensar que se fue confiando en Dios y que allá volveré a abrazarlo. Fueron 6 años, 4 meses y 9 días de cautiverio, horas enteras que se hicieron eternas en medio de la inclemente selva, rodeadas del silencio aturdidor de la soledad y con la única esperanza de recibir el abrazo de su familia, esa que volvió a ver solo el 2 de julio de 2008, cuando finalizó con éxito la histórica Operación Jaque. Estamos reconstruyendo esta historia. Ingrid fue secuestrada hace 18 años, más o menos. En el mes de febrero del año 2002. La tuvieron 6 años, 4 meses y 9 días, tal y como lo señalaba Paula Sabogal en esta hermosa crónica, pero sentida crónica también que acabamos de escuchar. Ingrid, ¿ellos realmente escuchaban y atendían esas mínimas peticiones humanitarias que ustedes les hacían estando en cautiverio? En la carta que entrega las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos aseguran que les dieron a ustedes un trato completamente humanitario. Ingrid, ¿eso fue real? No, desgraciadamente no lo fue. Yo creo que todos los secuestrados hemos dado testimonio de ello, pero les voy a poner un caso muy simple. Yo estuve en varias oportunidades con compañeros de secuestro en situaciones de enfermedad grave con riesgo de muerte. Tuvimos ataques cardíacos, tuvimos comas diabéticos, es decir, cosas muy difíciles de manejar en un entorno hospitalario. Realmente todavía me pregunto, es decir, fue un milagro que mis compañeros siguieran vivos. Era, en el caso, por ejemplo, de la leishmaniasis de uno de mis compañeros, que estaba muy avanzada y él estaba sufriendo muchísimo, y obviamente es una enfermedad que mata, y tenía la angustia de ver que se estaba carcomiendo, que la leishmaniasis estaba realmente actuando. El comandante tenía la droga y no se la quería aplicar, y no se le quería aplicar para castigarlo. Eso era una tortura. Y yo me acuerdo, y esto lo he narrado varias veces, que yo le dije a la enfermera, que era una guerrillera, le dije, pero esto es una violación de los derechos humanos. Obviamente era pues ridículo hablar de derechos humanos cuando nos los estaban violando todos, pero fue lo que dije en ese momento, y la respuesta de ella fue: ¿derechos humanos? Eso es un concepto burgués. Es decir, nosotros estábamos en manos de una estructura de personas armadas con comportamientos arbitrarios que no nos oían, no querían tener ningún contacto con nosotros, simplemente nos administraban como administra un rebaño de vacas o de animales, o como cosas o como mercancía. Era el problema de la droga, era el problema de la comida. Los diabéticos necesitaban que no se les diera azúcar, pero había veces que necesitaban azúcar en casos de coma diabético. Todo eso no lo rehusaban. Cualquier cosa era... Yo nunca podré explicarle a los colombianos las angustias y el sentimiento de impotencia y la angustia que sentíamos durante tantos años de estar en manos de gente que no se compadecía con nuestra humanidad, con lo que vivíamos a diario. Esa es la realidad de lo que se vivió. Ingrid, ¿se acerca a la verdad esa versión que entregan las FARC sobre lo que sucedió durante el tiempo que estuviste secuestrada? ¿O es una versión completamente maquillada
de lo que vivieron los secuestrados que estuvieron durante varios años en poder de este entonces grupo criminal, hoy convertido en partido político. ¿Se asemeja en algo a lo que ustedes vivieron en lo profundo de la selva? Sí, es una versión maquillada y es una versión que hay que volver a restablecer en su realidad, porque terminan por pintar una situación como suavizada de una experiencia que para todos nosotros fue extraordinariamente violenta. Cuando ellos, por ejemplo, tratan de decir que ellos habían construido estas prisiones, pero que habían hecho espacios para hacer yoga, pues realmente eso es una ofensa para los que estuvimos ahí, porque nunca hubo esa preocupación. Creo que adicionalmente es algo como que es risible, es como una burla, y termina por desdibujar la realidad de lo que se vivió, como si nosotros hubiéramos estado de vacaciones en la selva. Y nosotros sufrimos inmensamente, nuestras familias sufrieron inmensamente. Y yo creo que solo por eso, por el respeto al sufrimiento nuestro, podrían evitar ese tipo de burlas. Que, entre otras, los únicos que finalmente van a quedar penalizados son ellos mismos, porque se va a poder comprobar que eso no es verdad y eso va obviamente a afectar la condena que les aplique el tribunal. Ingrid, ahí estamos viendo esas imágenes de la forma como la mayoría de los secuestrados estaban en lo profundo de la selva, privados de su libertad, unas imágenes que se quedaron en la memoria de los colombianos y que quizás algunos de nuestros televidentes hoy no recuerdan, y hoy las estamos mostrando en paralelo a la versión que entrega las FARC ante la justicia transicional. Ellos aseguran, en esta lógica que yo he calificado como perversa, que las cadenas con las que los torturaban a ustedes y los amarraban eran una herramienta para salvar la vida de los secuestrados, para evitar que se fugaran. ¿Qué piensas de esto, Ingrid? El significado que le dan a la tortura es como si ellos quisieran cambiarle su significado ante la justicia transicional. Sí, es muy perverso en realidad, porque ellos lo que hacen es que voltean la cosa y dicen, bueno, nosotros los teníamos secuestrados, entonces tratan de darle una legalidad dentro de la estructura misma de las FARC. Y entonces, por lo tanto, consideran que el hecho de uno tratar de fugarse, que era el derecho de cada uno de nosotros, de recobrar nuestra libertad por nuestros propios medios, entonces tenía que ser castigado. Pero entonces, ese castigo lo voltean y lo vuelven ya es una protección. Era para salvarnos la vida, para que no nos pasara nada en la selva. Pero resulta que la selva, mejor dicho, la selva no era nuestro problema. Nosotros no teníamos miedo de morir por los bichos ni por la selva. Y de hecho, John Frank Pinchado duró 17 días solo, sin armas, sin comida, y sobrevivió y logró salir. La selva no era el peligro eran ellos. Ellos que todos los días nos recordaban que si los militares trataban de liberarnos, nos iban a matar. Ellos que habían agarrado nuestras vidas, se habían adueñado nuestro tiempo y de nuestras vidas y nos recordaban todos los días que probablemente si salíamos algún día de la selva era de abuelos, porque ahí nos íbamos a quedar con ellos el tiempo que fuera necesario. Por lo tanto, las cadenas no era para salvarle la vida a nadie, era porque éramos su mercancía, éramos su producto, éramos su cosa, y estaban dispuestos a matarnos si alguien hubiera querido arrebatarles su cosa. Esas amenazas que describes, Ingrid, demuestran que la tortura no solamente era física a través de esas cadenas, sino también era mental, con ese tipo de advertencias. En esta carta, Ingrid, ellos en ningún punto utilizan la palabra secuestro, ellos usan la palabra retención. ¿Qué piensas de esto en tu condición de víctima? ¿Qué connotación tiene esa retórica que plantean frente a esta palabra las FARC? Bueno, a mí me parece que eso es complicado legalmente. Yo sé que la JEP han explicado que ellos
decidieron utilizar la palabra retención para no pecar de prejuzgar antes de tiempo. Pero yo me pregunto, es decir, en el país, ¿quién piensa que no hubo secuestro? Es decir, ¿quién está prejuzgando? Estos son hechos conocidos, notorios, que el mundo entero los conoce, que fueron documentados, que le obligaron al ejército colombiano a montar un operativo para sacarnos. Eso se llama secuestro. Aquí no hay prejuzgar de nada. Aquí lo que hay son hechos que se tienen que nombrar con la palabra que son. Ahora, para nosotros, los secuestrados de las FARC, esto tiene una doble connotación, porque cuando a nosotros nos secuestraron, comenzó este discurso. Los retenidos, nosotros los hemos retenido a ustedes, y cada vez nos enfrentábamos con ellos y les decíamos, esto no se llama retención, esto se llama secuestro y es un delito y eso conlleva cárcel. Pero ellos han mantenido esa retórica y yo creo que esa retórica nos hace daño a todos. Nos hace daño a las víctimas, le hace daño al país, porque tenemos que nombrar las cosas por su propio nombre, y le hace daño a la justicia, porque entramos en un juego perverso de tratar de acomodarnos, y uno con la verdad no se acomoda, uno la enfrenta. Ingrid, ¿qué consecuencias o qué efectos traería que esta versión de las FARC termine siendo aceptada como una verdad histórica? Y te pregunto también al mismo tiempo, ¿buscan las FARC en ese momento reescribir la historia de lo que realmente sucedió? Bueno, si ese es el propósito, creo que sería muy grave. Y esto tiene tres impactos. Un primer impacto histórico, es decir, el daño que le hacen a las víctimas. No habría reparación para las víctimas, obviamente, porque si no hay verdad, pues no hay ninguna reparación ya para empezar. Y ya después las otras reparaciones pues ya ni cuentan. Segundo, hay un problema jurídico, legal, porque eso quiere decir que no se va a hablar, no se va a condenar, estamos hablando de un proceso para condenar a criminales, que obviamente tienen un estatuto preferencial porque se acogieron a la paz, y eso lo tenemos que valorar y lo tenemos que premiar. Pero eso no borra el delito. Y por lo tanto estamos juzgando esas conductas delictivas. Si las conductas delictivas terminan edulcorándose, maquillándose, pues no hay justicia. Pero el tercer punto, que también a mí me parece muy grave, es lo que sembramos a futuro. Acordémonos que una buena parte de las FARC se volvió a la selva, y que uno puede pensar que o el ejército logra enfrentarlos definitivamente y llevarlos a la cárcel, o en algunos años tocará volver a reeditar un proceso que, si no lo sembramos bien hoy, pues nos va a llevar a tener que aceptar una cantidad de conductas delictivas, simplemente porque hoy en día en este proceso de paz estamos como no queriendo ver lo obvio. Entonces yo creo que en esto hemos sido muy generosos los colombianos. Y las víctimas en particular hemos sido muy generosas. Ingrid, pero queremos que se juegue limpio. Sí. No queremos que se haga trampa. Queremos que se llamen las cosas por su nombre. Y queremos sí que haya paz, pero con la verdad y con justicia, no con impunidad. Ingrid, y esa generosidad de la que hablabas quedó clara, pues en el momento en el que tú apoyaste el acuerdo de paz que firmó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que negoció el anterior presidente colombiano con las FARC. Hoy, al escuchar esa versión que entregan las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿te sientes defraudada, Ingrid? Yo siempre he tenido una relación con todo este proceso de esperanza. Creo que lo que nosotros hemos sufrido es menor que lo que le podemos ofrecer a los colombianos si logramos la paz, la verdadera paz. Una paz donde todos podamos encontrarnos
en sociedad, para construir un país donde podamos confiar los unos en los otros sin tener que andar armados, con guardaespaldas, cuidándonos, sino que podamos realmente construir el país que nos merecemos con la gente linda que hay en Colombia que sabe hacer país. En ese sentido, sigo confiando en el proceso de paz, pero sí me sentiría defraudada en el caso de que el Tribunal de Paz le haga el juego a este tipo de conductas. Y yo sí espero por parte de la JEP justicia justa. Esto ya no estamos en la política, ya la política se hizo. Nosotros ya aceptamos este proceso de paz. Estamos en sembrar la verdad para que podamos vivir en paz de aquí en adelante. Y eso pasa por una justicia justa. Ingrid, para finalizar, porque ya es de madrugada en París, accediste pues a entregarnos esta humana y aguda a la vez entrevista. ¿Qué le dices a través de las cámaras del programa La Noche a este Tribunal de Justicia Transicional, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya recibió tu versión, ahora recibe la versión de las FARC y tendrá que pues emitir un documento oficial para pues de alguna manera entregarles a ustedes, las víctimas, una verdad, una aproximación a la verdad de lo que realmente sucedió? ¿Qué decirle a la JEP? Yo les diría que tienen una responsabilidad inmensa de hacer el puente entre el pasado y el futuro. Yo creo que los colombianos hemos puesto en las manos de este tribunal nuestra confianza para poder construir un país como el que queremos. Ellos no tienen derecho a defraudarnos. Y eso quiere decir no buscar acomodarse, sino simplemente buscar con los elementos que tienen y con los instrumentos que tienen y con la estructura que se les dio en los acuerdos de paz, entregarle la verdad a Colombia y justicia para todos. Y yo creo que eso es posible. Aún ahora pienso que sea posible. Ingrid Betancourt, siempre va a ser un gusto tener la oportunidad de dialogar contigo. Antes de que te secuestraran, en el año 2002, eras constantemente una de nuestras invitadas aquí en el programa La Noche con nuestra directora Claudia Gurisati. Durante los más de 6 años que estuviste en poder de las FARC, tu mamá estuvo acá en nuestro set exigiéndole a las FARC tu libertad. Y luego de haber sido rescatada en la gloriosa Operación Jaque, has continuado en contacto con nosotros. Así es que gracias por esta entrevista, Ingrid. Feliz noche. Bueno, mil gracias. Los quiero mucho. A todos, Jefferson, gracias. A Claudia Gurisati, todos ustedes, gracias. La versión colectiva entregada ante la Jurisdicción Especial para la Paz son evidentes las intenciones de los exintegrantes de las antiguas FARC de maquillar y justificar crímenes tan atroces como el secuestro. En un ejercicio de memoria histórica hemos recopilado apartes de un revelador testimonio, el que le dio el general de la policía Luis Mendieta en exclusiva en junio de 2010 a nuestra directora Claudia Gurisati, luego de ser rescatado en una operación militar que puso fin a 12 años de cautiverio. Mendieta narró cómo las FARC ejecutaban inhumanas represalias en contra de los secuestrados después de cada golpe que el ejército lograba contra esta entonces agrupación criminal. Así quedó documentada su historia en el programa La Noche, en esta reveladora entrevista que en Colombia recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ay, este fue quizá uno de los momentos también de mayor impacto mientras usted estuvo secuestrado, que era verlos a ustedes cantando a la distancia la misma canción y viéndose. Fue esta producción de Jorge Enrique Botero, un colega nuestro que en ese entonces usó el espacio de La Noche para también contar parte de estos documentales que él realizó con ustedes, los secuestrados. Yo quiero que lo vean. ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Y si supieras, mi vida, lo que eres para mí,
Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Quisiera verte, quisiera hablarte. Obviamente tengo que comenzar por un tema que para usted tiene que ser muy duro, muy dramático, que fue el origen pues, de su situación, de estos 12 años de secuestro que fue la toma a MeToo. Sabíamos que ustedes habían organizado con la comunidad ahí en MeToo el 31 de octubre la fiesta de los niños y ahí esa misma noche había como un presagio y como un sentimiento raro y al otro día comenzó esa terrible toma que fue una de las que más impacto generó a la sociedad en Colombia. Entonces vamos a recordar algo de eso y usted me narra qué se acuerda y qué reflexión se ha hecho usted sobre esa situación. Toma de MeToo, con 150 policías antinarcóticos y 50 indios bachilleres. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de la FARC, así llaman la operación, porque van a participar otras unidades en otros lugares. Rescatado por el ejército después de 12 años de un tortuoso secuestro, el general de la policía Luis Mendieta así recordó el infame inicio de su calvario. La Policía Nacional, nosotros, es bien cierto, teníamos fusiles, teníamos algunas pistolas, algunos revólveres y unas pocas granadas de mano y granadas de fusil. Pero los integrantes de la FARC llegan con cantidad impresionante de elementos de guerra. Ustedes lo pudo observar, bazucas, lo impresionante, los cilindros. Aparte de eso, armas no convencionales, que eso vale también la pena resaltarlo. Sí, no son armas convencionales, son armas que generan una destrucción muy fuerte, e indiscriminada. Claro. Aparte de eso, también explosivos plásticos. Yo sé que es difícil, no sé si hoy en día será fácil conseguirlos, pero en ese tiempo, hace 12 años, era muy difícil conseguir explosivos plásticos. Y se impresiona cuando después de que se presenta el combate y sale uno, ver que muchos guerrilleros tenían cantidades de explosivos plásticos que se los metían a los cilindros. Entonces el efecto de destrucción era muchísimo más amplio. Aparte de eso, ellos en ese tiempo fabricaban armas para ellos. Entonces vienen unos famosos granadas para lanzar con fusil que ellos lo llaman tatucos. Entonces tenían en ese momento muchísimas armas y aparte de las armas no convencionales, armas de muchísima destrucción. Sometido a los más inhumanos tratos, sobrevivió a la oscuridad de la selva, aislado por completo del mundo con quienes fueron sus compañeros de cautiverio. General Luis Mendieta, ¿hacía cuánto no veía además tanta gente junta? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que pasaron por una población o la vieron de lejos? ¿Y hace cuánto tiempo no sentía, es decir, estar como en sociedad? Desde MeToo, porque durante las caminatas y el trasegar por la selva, escasamente recuerdo en esa famosa marcha de la muerte que pasamos por el corregimiento de La Paz, pero pasamos en unas camionetas y no vimos sino unas muy pocas personas que estaban presentes allí en ese corregimiento. De resto no recuerdo haber pasado por algún caserío o por algún poblado. Se dice que le impactó mucho la luz, que le impactó también mucho pues ver una ciudad. Cuando pues ya usted, y aprovechando pues que también ya ha pasado por exámenes médicos, se ha podido tener algo de contacto con la familia y con la gente, ¿qué es lo que más le ha impactado como de los cambios después de 12 años? Recordamos que, por ejemplo, los de la Operación Jaque, los que fueron liberados en la Operación Jaque, decían que les impactaba mucho los teléfonos, los computadores, este tipo de tecnología. ¿Usted qué es lo que más le ha impactado estas primeritas horas de libertad? Recién llegado, todos ustedes, la cantidad de gente en el aeropuerto, los integrantes de los medios de comunicación, muy impactante. Diría que eso es algo extraordinario. Segundo, las luces. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la oscuridad durante estos últimos 7 años, porque no tuvimos derecho a una linterna. Entonces uno salía a oscuras.
escasamente cuando teníamos algún encendedor, medio iluminábamos un poquito para salir a cualquier necesidad. Bueno, señores, nosotros vamos a las FARC, señoras y señores, nos llevamos al centro de Cali. A la ya pesada y atroz carga del secuestro debió sumar momentos de profunda tristeza por cuenta de la misma organización terrorista que lo mantuvo en su poder. General, dentro de todos los episodios que hemos vivido durante estos años que han estado marcados por el secuestro y por el secuestro de ustedes, de los políticos y de los uniformados, está el episodio de los 11 diputados del Valle del Cauca. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Muchísima tristeza. Estábamos escuchando la carrilera a las 5 cuando comienzan con la noticia. Para nosotros, increíble, esto no pudo haber ocurrido. Tristeza, pienso que muchos se le vinieron las lágrimas. Entonces, ese impacto para nosotros fue muy duro. Y como ya había sucedido el caso de Urrao, sacamos la conclusión, y yo la tenía desde el primer día, desde la toma de MeToo, que creo que usted observó ahora hace unos minutos, cuando estoy saliendo de lo que quedó de ese cuartel de MeToo. Yo era en manos de Dios. Y ante cada golpe militar que fuera propinado a las FARC, llegaban las fuertes represalias de sus captores. Yo sé que van a tomar represalias contra ellos, ya a pesar de tantas que hemos tenido, pero otras más, que pueden ser graves, pero aquí no, son simples, pequeñas, pero no, son gravísimas. Ya nos quitaron los radios, es posible que les quiten algunos libros o que no le entren en una revista, o como pasó en estos días que leímos algunas revistas o algunos periódicos. Entonces, ¿qué represalia más existe? No le llevan. Otra cosa es que le lleven los alimentos fríos, que le lleven más poquito, que digamos el tiempo para el baño ya no sea el tiempo que usted necesita indispensablemente, sino que le digan no, 3, 5, 10, 15 minutos nada más. Lavar ropa no, tienen que lavar más rápido. Cositas así que son para nosotros muy simples, pero que ya son muy valiosas. El general Mendieta, como los demás secuestrados, no solo sufrió las humillaciones propias del cautiverio, también fue privado de los acontecimientos más importantes para sus dos hijos, que crecieron mientras él estaba atrapado en la selva. ¿Cómo encontró a sus hijos, general? Después de 12 años, haberlos dejado en una etapa que era la adolescencia, encontrarlos ahora ya adultos, ¿qué sensación le generó? Imagínense, muy cambiados, y José Luis no lo pude reconocer hasta que prácticamente me dijo, porque esperaba verlo de otra manera y con su barba eso nomás cambia la apariencia. Pero a Dios gracias los encontré muy fuertes. Sé que los medios de comunicación les ayudaron muchísimo en ese soporte espiritual, en esa ayuda que se da de diferentes factores que no se puede medir económicamente ni en cantidad de cosas, sino de corazón nada más, porque es el sentimiento de todos ustedes hacia la familia, hacia los seres queridos, y eso lo llena todo. Entonces encontré unos hijos grandes, muy crecidos, ya universitarios, cuando los dejé escasamente iniciando bachillerato. El general Luis Mendieta, 2 días después de ser rescatado en la Operación Camaleón junto a 2 coroneles de la policía y un sargento del ejército, pudo descubrir con los archivos del programa La Noche los episodios que registraron para la historia el drama y la fortaleza de sus seres queridos, los momentos que marcaron 12 años de ausencia obligada por la crueldad de las FARC. ¿Usted cree que la fe fue lo que generó su liberación? ¿No haber perdido la esperanza, no haber perdido la fe? Indudablemente no se pierde un segundo. Si bien diríamos que hay un borde, ¿no? Muerte o vida, uno está en ese borde. Claro. Y uno está aferrado a Dios en ese borde. No me deje caer para el lado de la muerte, sino para el lado de la vida. ¿Y usted vio a su esposa leyendo sus cartas? ¿Tuvo la oportunidad de escucharla leyendo sus cartas? No recuerdo. Bueno, entonces lo voy a invitar a que le veamos la carta, porque también esto hace parte del documental ¿Cómo voy a olvidarte? El periodista Jorge Enrique Botero pues lo realizó, La Noche lo publicó el 10 de julio de 2012, ahí esa maravillosa mujer que usted tiene, María Teresa, lee una de las cartas que usted le envió desde el cautiverio. Ya recuerdo. Amada esposa, hoy nuevamente tomo esfera y papel para decirte que te amo, te quiero, pienso, adoro y extraño.
Anoche estuviste en mis sueños y hubiese querido que no terminaran mi sueño ni la noche porque estabas a mi lado. Pero de un instante a otro despierto y entonces aterrizo en las tablas donde descanso y la realidad aparece. No había tenido la oportunidad de ni observar ni de escucharlo, pero ¿qué hace uno? Sí, no, salpicarse con algunas partículas de lágrimas de la emoción por ver y escuchar.